Queridos hermanos, vamos a continuar hoy con la lectura del libro de la sabiduría. El libro de la sabiduría se le suele dar, como ya hemos dicho en los videos anteriores, se le suele asignar a Salomón, pero al leerlo uno inmediatamente se da cuenta de que no, que este libro no fue escrito por Salomón. Más allá de toda la investigación que hacen los expertos, ¿no? Ya al solo leerlo uno se percata que esto no pudo haber sido escrito por Salomón porque el libro de la sabiduría tiene una sabiduría justamente trascendental, ¿no? Cuando Salomón lo que tuvo fue sabiduría terrenal. Él pidió sabiduría a Dios y Dios, conociendo su corazón, le dio de aquello que él quería, ¿no? Él quería conocer el corazón de los hombres, de la gente, de cómo se manejaba. Una sabiduría puramente mundana y terrenal. Bueno, eso lo quería, Dios se lo dio. No pudo trascender, Salomón no trascendió, no tuvo la sabiduría trascendental para despegar sus pies del suelo. Entonces cometió todo tipo de errores, ¿no? O sea, 1000 esposas, riqueza, ostentación, cientos, miles de carros de combate. Bueno, no eran cosas de Dios. De hecho, después de él, el pueblo se divide en el reino del norte y del sur justamente por los errores de Salomón en su administración. Bien, vamos a leer entonces el libro de la sabiduría, teniendo claro que no es de Salomón y que el libro nos brinda una mirada justamente trascendental, ¿no? Y tiene la maravilla, me parece a mí, de mostrarnos hechos conocidos, ¿no?, de la historia de la salvación, pero desde una mirada de una información, accedemos a una información que no tuvimos, que no hemos tenido en el momento de leer estos hechos, ¿no? Nos da una perspectiva diferente, una mirada desde otro lugar que es muy interesante, ¿no? Venía hablándonos el libro de la sabiduría de la hechura de ídolos, de madera, de piedra, y cómo la gente en la antigüedad se ponía en manos de supuestos dioses que eran ídolos hechos por sus manos, ¿no? En esa línea continúa ahora el capítulo 14. Dice, otra persona, ¿no? Otro, preparándose a embarcar para cruzar el mar bravío, o sea, los marineros, ¿no?, que suben a los barcos para cruzar el mar. Dice otro, preparándose a embarcar para cruzar el mar bravío, invoca a un leño más frágil que la nave que le lleva. Invocar a un leño es un pedacito de madera. La persona, luego de haber usado la madera para algo que necesitaba, algo útil, no sé, para una herramienta, para su casa, ¿verdad?, el resto usó para leña y al final lo que queda lo usó para hacer una representación de persona, animal, objeto, a la cual le dio el carácter de Dios, ¿no? Un ídolo de madera, un ídolo de un leño, dice. Invoca a un leño, ¿no?, un pedacito de madera, tallado por sus manos, más frágil que la nave que le lleva. Y sí, claro, la nave lo va a cruzar el mar, o por lo menos la mayoría de las veces. Pero este pedacito de madera al cual él está poniéndose en su mano, invocando a este Dios que no existe, este ídolo hecho con sus manos, bueno, obviamente es más frágil que la nave que lo lleva. Dice que la nave al fin la inventó el afán de lucro, ¿no? Este tema de, bueno, ¿para qué hacemos el barco? Para poder cruzar, llevar mercancía, hacer negocios, ¿no? El tema del comercio marítimo, ¿no?, que tanto tiene una presencia enorme en la Biblia, con este tema del mar como referencia de la mundanidad, de las pasiones, del comercio, de la riqueza, ¿no? Todo lo contrario al desierto, que tiene que ver con la peregrinación, con la humildad, con el recogimiento, con la espiritualidad, ¿no? Estos dos, podríamos decir opuestos, ¿no? Son como contraposiciones, ¿no?
Entonces dice que la nave, ¿no? Al fin la inventó el afán de lucro. Y la sabiduría fue el artífice que la construyó. Y es tu providencia, Padre, quien la guía. Pues también en el mar abriste un camino, una ruta segura a través de las olas, mostrando así que de todo peligro puedes salvar para que hasta el inexperto pueda embarcarse, ¿no? Esto de que está Dios ahí permanentemente cuidando la sabiduría para que el hombre pueda fabricar estas naves, ¿no? Hoy naves espaciales, qué sé yo, aviones, en ese momento barcos, ¿no? La sabiduría, el conocimiento para lograr que la persona pueda acceder a la tecnología para construir naves que les permitieran cruzar el mar en ese momento, ¿no? Era toda una travesía tremenda, ¿no? Impresionante, ¿no? Dice, y la sabiduría fue el artífice que la construyó, ¿no? Como que sin la sabiduría el hombre no hubiera podido encarar productos de tal tecnología. Y es tu providencia, Padre, quien la guía. Pues también en el mar abriste un camino, una ruta segura a través de las olas, mostrando así que todo peligro puedes salvar para que hasta el inexperto pueda embarcarse, ¿no? O sea, aquel que no tiene ni idea y que llega a la otra orilla, ¿no? No quieres, continúa, que queden inactivas las obras de tu sabiduría. Por eso, a un minúsculo leño fían los hombres su vida, cruzan el oleaje en una barquichuela y arriban salvos a puerto. Dice, ¿no? El texto, porque no quieres que queden inactivas las obras de tu sabiduría, ¿no? O sea, ¿para qué es la sabiduría? Bueno, para lograr obras de todo tipo. Obras de conocimiento trascendental, obras de espiritualidad, obras terrenales, como la construcción de una nave para conquistar el mar, cruzar, llegar a otras orillas, llevar cosas a otros lados, viajar, ¿no? Dice, por eso a un minúsculo leño fían los hombres su vida, cruzan el oleaje en una barquichuela y arriban salvos al puerto, ¿no? Una barquichuela, un barquito ahí que desde los ojos de Dios es, ¿no? Si no está Dios, ¿cómo habrían llegado? También al principio, mientras los soberbios gigantes perecían, está hablando de la época previa al diluvio, ¿no? Cuando las legiones de los ángeles caídos se habían mezclado con las mujeres del pueblo de Dios y habían salido estos gigantes, ¿no? Que por el deterioro del pueblo hebreo y de la mezcla con la humanidad, Dios decide erradicar a estos gigantes, los nefilim, ¿no? Borrarlos. Dice, también al principio, mientras los soberbios gigantes perecían, se refugió en una barquichuela la esperanza del mundo, ¿no? El barco de Noé, una barquichuela, otra barquichuela, ¿no? Un barquito ahí, la esperanza del mundo. Y guiada por tu mano dejó al mundo semilla de una nueva generación. Pues bendito es el leño por el que viene la justicia, pero el ídolo fabricado, maldito él y el que lo hizo. Uno por hacerle, el otro porque corruptible es llamado Dios, y Dios igualmente aborrece al impío y a su impiedad, ambos, obra y artífice, serán igualmente castigados. Pensemos que hay todo un paralelismo y una referencia a la madera, al leño, ¿no? Que tiene que ver con que Jesús también fue crucificado en un leño, ¿no? En una madera, en una cruz, ¿no? Bendito es el leño por el que viene la justicia, ¿no? La cruz de Cristo. Pero el ídolo fabricado por la mano del hombre en esa maderita, maldito él, el ídolo, obviamente, y el que lo hizo, el que fabricó el ídolo, alejándose de Dios, ¿no? Uno por hacerle, el otro porque corruptible es llamado Dios, y Dios igualmente aborrece al impío y su impiedad. Ambos, obra y artífice, serán igualmente castigados. Castigados el ídolo. ¿Cómo va a ser castigado el ídolo? Si el ídolo es una pieza inerte de nada. Bueno, ¿a quién va a castigar a través del ídolo? Al enemigo, que es el que está
dando esta idea, mala idea de hacer cosas que no existen, que no son, ¿no? Engañar al mundo, a la humanidad, en que eso que estás haciendo va a ser un Dios, va a ser un, ¿no? Hace una referencia a una fuerza de la naturaleza que vos crees que, ¿no? Es el mal asesoramiento. Bueno, va a tener su castigo, ¿no? Dice, por eso también habrá una visita para los ídolos de las naciones, porque son una abominación entre las criaturas de Dios, un escándalo para las almas de los hombres, un lazo para los pies de los insensatos, ¿no? Un lazo para los pies de los insensatos, como aquel que no es sensato, cae en el lazo de la idolatría, ¿no? Hoy podemos hablar de otros tipos de idolatría, aunque también existen los ídolos de barro, ¿no? El universo, ¿no? El universo es un objeto transformado en Dios, ¿no? Pedir al universo, bueno, apagada total. Y después está el dinero, la riqueza, la fama, ¿no? Que son todas formas de idolatría, ¿no? Dice entonces, por eso también habrá una visita para los ídolos de las naciones, porque son una abominación entre las criaturas y un escándalo para las almas de los hombres, un lazo para los pies de los insensatos. La invención de los ídolos fue en el principio de la fornicación, su descubrimiento, la corrupción de la vida. No los hubo al principio, ni siempre existirán. La sabiduría, Dios nos dice, ¿no? La invención de los ídolos fue el principio de la fornicación, dice, como este tema de cometer tremendos errores de adúltero en cuanto a seguir a otros dioses cuando se debería haberse, la humanidad tendría que haberse mantenido fiel al único Dios, ¿no? Por eso es la corrupción, el descubrimiento de esta forma de obrar errónea, la corrupción de la vida, ¿no? O sea, que la vida se deterioró por culpa de esto, ¿no? De este error tremendo. Dice, estos ídolos no existieron al principio, no los hubo al principio. Dice, ni siempre existirán, o sea, tampoco van a existir para siempre. O sea, es un momento, ¿no? Es un tiempo momentáneo de error de la humanidad. Al principio no estaban, porque la humanidad en un principio allá muy ancestral, millones de años atrás, adoraban a Dios, al único Dios verdadero, ¿no? Tenían la conciencia de que Dios era ese. Y luego, cuando todo el cristianismo se extienda, la gente adquiera otra vez el conocimiento perfecto, dejarán de existir, no van a estar, ni siempre existirá, o sea, es un tema momentáneo. Dice, por la vanidad de los hombres entraron en el mundo y por eso está decidido su rápido fin. Bueno, acá Dios nos está diciendo que el fin de esto es rápido, no va a durar tanto, no va a durar eternamente. Y los tiempos de Dios, bueno, son mucho más rápidos que los nuestros, ¿no? Por la vanidad de los hombres, el pensamiento vano, vacuo, de tontería, ¿no? Entraron en el mundo. Un padre acá nos explica cómo se inició esto, ¿no? Que es muy interesante. Un padre atribulado por un luto prematuro, o sea, padres que pierden un hijo joven, muy jovencito, ¿no? Dice, un padre atribulado por un luto prematuro encarga una imagen del hijo malogrado, ¿no? A un artesano. Haceme una imagen de mi hijo que falleció y lo extraño, ¿no? Dice, al hombre muerto de ayer, hoy como un Dios le venera y transmite a los suyos misterios y ritos. Bueno, el error, ¿no? O sea, la desesperación, el extrañar tremendo de la pérdida de un hijo a un padre que pide al artesano, haceme una imagen de mi hijo para tenerlo cerca, ¿no? Y le habla y termina haciendo casi una veneración de esa imagen, ¿no? Y ahí arranca todo mal, ¿no? Al hombre muerto de ayer, hoy como un Dios le venera y transmite a los suyos misterios y ritos. O sea, el que viene atrás no entiende de qué se trata y venera esa imagen como si la imagen pudiera entender, hacer algo, favorecer, lo que sea, ¿no? O sea, le está transmitiendo errores a los que vienen atrás que no comprenden de qué se trata. Hay una historia de monjes, templos, donde
Una historia así que no sabemos si realmente es cierta, pero puede ilustrar un poquito esto, ¿no? El, cada vez que estaba el rito, ¿no es cierto?, en el templo, había un gato que maullaba, molestaba, pasaba y entonces distraía a los monjes. Entonces, estos monjes, el, el- el- el monje principal agarra al gato y dice, ¿sabes qué? Vamos a matarlo, lo ato afuera un ratito mientras dura el rito. Bueno, y así pasó el tiempo y pasó el tiempo. Cada vez que se iniciaba el rito, el gato era atado. Bueno, muere el anciano monje y los que quedan atrás para mantener la tradición, ¿no es cierto? Y muchos que ni siquiera sabían por qué el gato era atado afuera, antes de iniciar el rito, ataban el gato. Con el tiempo, el gato también murió. Así que quedó una estatua del gato atado afuera del templo. Bueno, esto, ¿no? O sea, el error que se va transmitiendo ¿no? Dice, transmite a los suyos misterios y ritos. Bueno, estas cosas tremendas. Continúa. Luego, la impía costumbre, afianzada como con el tiempo, se acata como ley. ¿No? O sea, una cosa de locos. ¿No? La impía costumbre, o sea, una costumbre impiadosa, que no tenía nada que ver con Dios, afianzada con el tiempo que va transcurriendo, se acata como ley, que termina como tradición, como ley. Hay que hacer esto, hay que hacer esto. ¿No? O sea, todo mal. Dice, también por decretos de los soberanos recibían culto las estatuas. Unos hombres que por vivir apartados no les podían honrar en persona. Representaron su lejana figura encargando una imagen, reflejo del rey venerado. Allí lisonjearían con su celo al ausente como si presente se hallara. Este otro tema, ¿no? Bueno, hay que reverenciar al rey. ¿Dónde está el rey? No, está a 5.000 kilómetros de distancia. Bueno, no puedo ir. Bueno, hacemos, el rey hace, hagan estatuas por todo el reinado, que la gente venere mi estatua donde esté. Bueno, apagada total, ¿no? Bueno, no, dice, unos hombres que por vivir apartados no les podían honrar a los reyes en persona, representaban su figura lejana, que estaba muy lejos, encargando una imagen, reflejo del rey venerado. Y allí lisonjearían, ¿no? Esto de ¡ay, qué maravilloso que es nuestro rey! ¿No? Con su celo al ausente como si se hallara presente. Dice, a extender este culto contribuyó la ambición del artista y arrastró incluso a quienes nada del rey sabían. Y aquí viene un tercer paso, digamos. El artista, el artesano, que es un negocio en el asunto. Bueno, hay que tener... ¿Cómo no tienen una imagen del rey en su casa? ¿Cómo no tienen una...? ¿No? No basta con la imagen del rey en el medio de la plaza. Cada uno tiene que tener una en su casa. Y tenés que tener una imagen de los supuestos dioses. Y tenés que tener una imagen de todos los que fallecieron en tu casa. Y entonces yo trabajo y gano plata, ¿no? Todos los artesanos. Que vemos después, cuando el apóstol Pablo lleva adelante la evangelización de los paganos, vemos cómo los artesanos se oponen a que él diga que los ídolos de piedra no sirven para nada, ¿no? Entonces dicen, no, esto está peligrando nuestro trabajo, ¿no? O sea, vivimos de eso, ¿cómo va a decir eso? Bueno, esto, ¿no? A extender este culto, decía, contribuyó la ambición del artista y arrastró incluso a quienes nada del rey sabían, pues deseoso sin duda de complacer al soberano, alteró con su arte la semejanza para que saliese más bella, y la muchedumbre, seducida por el encanto de la obra, al que poco antes como hombre honraba, le consideró ya objeto de adoración. Claro, ensalzando al Dios con alas, con formas trascendentales de dioses, ¿no? Entonces, unas esculturas impresionantes de un rey que cuando lo conocía en persona, nada que ver. Dice, de aquí provino la acechanza que se le tendió a la vida, que víctimas de la desgracia o del poder de los soberanos, dieron los hombres a piedras y leños el nombre incomunicable, ¿no? O sea, tremendo, ¿no? O sea, víctima de la desgracia o del poder de los soberanos, dieron los hombres a estos ídolos inútiles nombres incomunicables, ¿no? O sea que ni siquiera los puedes mencionar, ¿no? Porque ya caemos en el fondo
en el fondo, en el profundo abismo de la maldad y de la abominación, ¿no? Nombres que ni siquiera pueden mencionarse. Continúa. Luego, no bastó con errar en el conocimiento de Dios, ¿no? Viviendo además la guerra que esta ignorancia les mueve, ellos a tan graves males les dan el nombre de paz. O sea, la distorsión completa, ¿no? O sea, la distorsión total de darle este nombre de lo que debería ser santo y de Dios, dárselo a estas cosas bajas y de los abismos peores, ¿no? Llamar a eso paz, llamar a eso santo, ¿no? Locura total. Continúa, con sus ritos infanticidas, sus misterios secretos, sus delirantes orgías de costumbres extravagantes, ni sus vidas ni sus matrimonios conservan ya puros. Uno elimina a otro a traición y le aflige dándole bastardo. Bueno, esto, ¿no? Ritos infanticidas, tremendo. Bueno, pues vemos cómo va cayendo en el fondo del abismo de la maldad, ¿no? Y terminan haciendo rituales de matar a los niños, ¿no? Esto que hemos hablado muchas veces en videos anteriores, ¿no? El tema de el error de las religiones transaccionales que tienen que ver con esto, con el politeísmo, con la idolatría, con una transacción con dioses que no existían, ¿no? Ofreciéndole a estos dioses que nunca existieron, ofrendas para calmarlos, ¿no? Para que pare de llover, que pare la inundación, que se detenga el volcán, o que me sea favorable en la conquista de este enemigo, que lo que sea. Entonces pago, y pago, y a veces les da la impresión de que no alcanza. Y por otro lado creen que como los dioses no existen, como estos ídolos no existen, entonces no logran ver una relación entre lo que piden, lo que claman y lo que ocurre. Entonces creen que los dioses son caprichosos. Llueve cuando los dioses quieren, la gente muere cuando los dioses quieren, nacen. Bueno, los volcanes explotan y no hay. Entonces hay un capricho supuesto de los dioses y entonces escalan las ofrendas al punto de terminar matando a otros, el sacrificio humano, el sacrificio de los hijos, ¿no? Tremendo. Ritos infanticidas, misterios secretos, ¿no? Los misterios de los sacerdotes ocultistas, ¿no? Todo tremendo. Delirantes orgías de costumbre extravagante, delirios, ¿no? Locuras, delirios totales. Ni sus vidas ni sus matrimonios conservan ya puros, ¿no? Todo se distorsiona, todo se arruina, todo, ¿no? Uno elimina a otro a traición o le aflige dándole bastardos. Por doquiera en confusión, sangre y muerte, robo, fraude, corrupción, deslealtad, agitación, perjurio, ¿no? O sea, todo lo que viene arrastrando. Trastorno del bien, olvido de la gratitud, inmundicia de las almas, inversión de los sexos, matrimonios libres, adulterios, libertinaje, que es culto de los ídolos sin nombre, principio, causa y término de todos los males, ¿no? Que es culto de los ídolos sin nombre, principio, causa y término de todos los males. Bueno, la idolatría es motivo de todos los males. Hoy podríamos hablar de la idolatría de la fama, del dinero, ¿no? De poner toda la riqueza por delante de Dios y causa, ¿no? Todos los males. No se puede seguir a Dios y al dinero, decía Jesús, ¿no? El Dios Mamón, ¿no? No se puede servir a dos señores, decía Jesús. Porque se divierten alocadamente o manifiestan oráculos falsos, o viven una vida de injusticia, o con toda facilidad perjuran. Como los ídolos en que confían no tienen vida, no esperan que del perjurio se les siga algún mal, ¿no? ¿Jurás por este ídolo de piedra? Sí, juro. Total, no pasa nada. Y se cae el compromiso. Pero Dios siempre está viendo el juramento, ¿no? Dice, bueno, juro por esto, si total no pasa nada. No, pero si juraste, no importa por lo que juraste. Dios escuchó tu juramento de todas maneras y Él va a fijarse que cumplas.
No, pero yo juré por una piedra. No importa, no tiene ninguna importancia. Continúa. Como los ídolos en que confían no tienen vida, no esperan que del perjurio se les siga algún mal. Una justa sanción les alcanzará, sin embargo, por doble motivo. Por formarse de Dios una idea falsa al darse a los ídolos y por jurar injustamente contra la verdad con desprecio de toda santidad. ¿No? O sea, no te vas a salvar. ¿Juraste por cualquier cosa? No, vas a tener que cumplir igual. Vas a tener que cumplir igual. Que no es el poder de aquellos en cuyo nombre juran, ¿no? Es la sanción que merece todo el que peca, lo que persigue siempre la transgresión de los inicuos, ¿no? Entonces, jurar por una piedra, sí, la piedra no te va a hacer nada, porque la piedra no tiene ningún poder de nada, pero Dios ha escuchado tu juramento igual, ¿no? Entonces dice que no es el poder de aquellos en cuyo nombre juran, ¿no? Es la sanción que merece todo el que peca, la que persigue siempre la transgresión de los inicuos. Sabiduría 15. Mas tú, Dios nuestro, eres bueno y verdadero, paciente, y que con misericordia gobiernas el universo. Aunque pequemos, tuyos somos, porque conocemos tu poder. Pero no pecaremos porque sabemos que somos contados por tuyos, pues el conocerte a ti es la perfecta justicia y conocer tu poder, la raíz de la inmortalidad. A nosotros no nos extraviaron las creaciones humanas de un arte perverso, ni el inútil trabajo de los pintores, figuras embadurnadas de colores abigarrados, cuya contemplación despierta la pasión de los insensatos, que codician la figura sin aliento de una imagen muerta. Apasionados del mal son y dignos de tales esperanzas los que las crean, los que las codician, los que las adoran, ¿no? Dice, apasionados del mal son y dignos de tales esperanzas los que las crean, los que las codician, los que las adoran. Un alfarero trabaja laboriosamente la tierra blanda y modela diversas piezas, todas para nuestro uso. Unas van destinadas a usos nobles, otras al contrario, pero todas las modela de igual manera y de la misma arcilla, sobre el servicio diverso que unas y otras han de prestar. Es el alfarero quien decide, pero luego, mala pena que se toma. De la misma arcilla modela una vana divinidad, y la modela él, que poco es el al haber nacido de esa tierra, y que pronto habrá de volver a la tierra de donde fue sacado, cuando le reclamen la devolución de su alma, ¿no? Que el mismo que hace esos ídolos de tierra olvida que él también ha nacido de esa tierra que está utilizando, ¿no? Y que pronto habrá de volver a la tierra donde fue sacado, cuando le reclamen Dios, ¿no?, la devolución de su alma. Pero no se preocupa de que va a morir, de que es efímera su vida. Antes, rivaliza con orfebres y plateros, imita las obras de broncistas y se ufana en modelar falsificaciones. El negocio, ¿no? O sea, puro negocio. El negocio detrás de la construcción, fabricación de ídolos, ¿no? O sea, no solo el error ya de fabricar ídolos, sino encima el agravante de la falsificar, o sea, cada vez peor, ¿no? Escoria es su corazón, más vil que la tierra su esperanza, más abyecta que la arcilla su vida, porque desconoció al que le modeló a él, al que le inspiró un alma activa y le infundió un espíritu vivificante. Piensa que la existencia es un juego de niño y la vida un lucrativo mercado. Es preciso ganar, dice, por todos los medios, aún malos. Este hombre, al que nadie sabe, más que nadie sabe que peca. Este hombre, más que nadie, sabe que peca. Pero quien de una misma masa de tierra fabrica frágiles piezas y estatuas de ídolos, insensatos, todos en sumo grado, y más infelices que el alma de un niño, los enemigos de tu pueblo que un día le oprimieron. Como que tuvieron por dioses a todos los ídolos de los gentiles, que no pueden valerse de los ojos para ver, ni de la nariz para respirar, ni de los oídos para oír, ni de los dedos de las manos para tocar, y sus pies son torpes para andar. Dice entonces, insensato todos en sumo grado,
y más infelices que el alma de un niño, los enemigos de tu pueblo que un día lo oprimieron, ¿no? Como que tuvieron los dioses a todos los ídolos de los gentiles, ¿no? Los que oprimieron al pueblo hebreo, ¿no? Que no pueden valerse los ojos para ver, ni la nariz para respirar, sus pies son torpes para andar. Al fin, un hombre les hizo, uno que recibió un préstamo, al fin un hombre los hizo. Uno que recibió en préstamo el Espíritu los moldeó. Y no hay hombre que modele un Dios igual a sí mismo. Mortal como es un ser muerto, produce con sus manos impías. Vale ciertamente más que las cosas que adora. Él, un tiempo al menos, goza de vida. Ellos, jamás. ¿No? Volvamos. Al fin, un hombre los hizo. Uno que recibió en préstamo el Espíritu y los modeló. O sea, el hombre que fabrica las cosas ha recibido en préstamo el Espíritu que Dios le ha dado. Dice, y no hay hombre que modele un Dios igual a sí mismo, obviamente, ¿no? El hombre no puede fabricar a Dios, olvidemos, ¿no? Mortal como es un ser muerto, produce con sus manos impías. Vale ciertamente más que las cosas que adora. Él, un tiempo al menos, goza de vida, ella jamás. O sea, el hombre vale 100.000 millones de veces más que cualquier ídolo que haya fabricado en sus manos, ¿no? Obviamente. Adoran, además, a los bichos más repugnantes que en estupidez superan a todos los demás. Bueno, acá hace referencia a muchos pueblos de la antigüedad que adoraban a determinados insectos como dioses, ¿no? Tenemos a los egipcios con un montón de dioses que eran insectos, ¿no? Dice, a los bichos más repugnantes que en estupidez superan a todos los demás, o sea, tiene sentido, ¿no? Ni siquiera poseen la belleza de los animales, que a su modo cautiva al contemplarlo. Están excluidos de la aprobación de Dios y de su bendición, ¿no? Como diciendo, ¿cómo se les ocurre? ¿No? O sea, ya el extremo de pensar que por ahí, qué sé yo, algún animal hermoso, bueno, qué sé, pero ya hacer esculturas de bichos, ¿no? Cada vez menor sentido, o sea, cada vez más alejados del conocimiento, de la sabiduría de Dios, ¿no? O sea, no porque no todo lo que Dios cree no sea hermoso, ¿no? Por más que sea un bicho, sigue siendo hermoso porque es creado por Dios, todos los bichos. Ahora, ¿qué estarían pensando, ¿no? ¿Qué estaban pensando aquellos pueblos que eligen un insecto para transformarlo en Dios, ¿no? Sabiduría 16, llevamos un poquito y aquí nos detenemos, ¿no? Dice, por eso, mediante seres semejantes fueron justamente castigados. Una multitud de bichos les sometieron a tormento. Bueno, acá el libro de la sabiduría vuelve a las plagas de Egipto, ¿no? Estamos hablando, haciendo una referencia hacia Egipto con los dioses de los insectos, ¿no? Y aquí está recordando las plagas de Egipto. Por eso, mediante seres semejantes fueron justamente castigados. Una multitud de bichos les sometieron a tormento. En vez de tal castigo, concediste favores a tu pueblo para satisfacer su voraz apetito. Les preparaste como alimento un manjar exquisito, codorniz. Acá hace un paralelismo en opuestos, ¿no es cierto? En vez del castigo que le había dado a los egipcios, ¿no? De los tábanos, de los mosquitos, ¿no? Dice, para satisfacer su voraz apetito de los hebreos que clamaban por carne, ¿no? Fíjense qué palabra usa, ¿no? Voraz apetito, porque Dios no estaba contento con el pedido de carne de los hebreos. Les preparaste como alimento un manjar exquisito, codornices, para que aquellos, aún ansiando el alimento, por el asqueroso aspecto de los bichos que les enviabas hasta el apetito natural perdiesen, los egipcios, ¿no? Y estos, pasados unas breves privaciones, viniesen a gustar manjares exquisitos, los hebreos, ¿no? Pasados breves privaciones, mientras caminaban en el desierto. Era razón que aquellos, los opresores, los egipcios, sufrieran un hambre irremediable, mientras que a estos, los hebreos, ¿no? Bastaba mostrarles las clases de tormentos que sus enemigos padecían. Incluso cuando cayó sobre ellos la ira terrible de animales feroces, cuando por mordeduras de sinuosas serpientes perecían, no persistió tu cólera hasta el fin. Bueno, acá continúa el recuerdo sobre los hechos del desierto cuando
las serpientes picaban al pueblo hebreo, ¿no? Porque habían obrado mal y Dios les envía a que la serpiente los picara, ¿no? Los deja, bueno, que les piquen, así se acuerdan de quién es el que les está asesorando mal en esta historia. Muy bien, vamos a tenernos un poquito aquí, luego seguiremos. Estamos en el capítulo 16 de Sabiduría, muy interesante, y nos da una visión, como ya decíamos al principio, distinta de hechos conocidos, ¿no? Que es muy interesante ver cómo el libro de la Sabiduría nos muestra informaciones extras que no teníamos en el momento de leer los libros, los hechos tan conocidos, ¿no? Que es muy interesante la mirada del libro de la Sabiduría. Bueno, el libro de la Sabiduría. Muy bien, les deseo un lindo día, que Dios los bendiga, los saludo con gran afecto, les habló Pablo Castro.